7 millones de latidos se extinguieron en los primeros 60 minutos del asalto a New Montana y el silencio que siguió no fue de rendición, sino el preludio de un estruendo que sacudiría los cimientos mismos de la galaxia. Los Drides celebraban su supuesta superioridad en la sala del Consejo, sin comprender que acababan de despertar a una fiera que se había pasado 3 siglos limando sus garras en la oscuridad. Yo, el embajador Carris, permanecía sentado mientras las alarmas de emergencia desgarraban el aire y los fragmentos de cristal llovían sobre diplomáticos que, hasta hace un momento, se creían dioses. Observaba al gran canciller Bexar intentar imponer un orden que ya no existía, con sus escamas mudando a un púrpura enfermizo mientras las noticias de 17 redes de defensa planetaria destruidas en 10 minutos llegaban como latigazos. El Concordato Galáctico había cometido el error fatal de confundir la paciencia humana con miedo y su diplomacia con sumisión, ignorando que los humanos son los únicos seres capaces de sonreír mientras calculan el peso exacto de tu tumba. La transmisión que ahora inundaba todas las frecuencias no era una súplica, sino una instrucción fría y precisa que pedía a la galaxia sentarse y observar cómo se hacía la guerra de verdad. Recuerdo haber advertido al Consejo durante décadas, pero nadie escucha a un Utarán cuando el orgullo nubla el juicio. Los humanos habían soportado 300 ciclos de restricciones comerciales, de ver cómo sus zonas de expansión eran repartidas como trofeos y de sufrir una supervisión científica que frenó su desarrollo bajo el pretexto de la protección. Pero el ataque no provocado a New Montana rompió el último hilo de su contención. El documento holográfico que sostuve en mis manos temblorosas esa tarde era la renuncia oficial de la humanidad a todas las leyes del Concordato, una declaración de justicia que ponía a cada especie ante la decisión de apartarse o ser aplastada. La historia humana es una colección de agravios guardados bajo llave y servidos en el momento más inoportuno para el enemigo. Mientras la ministra de Comercio se desmayaba y los representantes de la colmena emitían chasquidos de pavor, yo recordaba la primera vez que vi a la capitana Sterling y su pequeña tripulación maravillarse con nuestra tecnología. Ellos no estaban asombrados por nuestra superioridad, sino que estaban tomando notas, aprendiendo cada debilidad y cada protocolo. Durante 5 siglos, la humanidad esperó mientras nosotros ignorábamos los puntos de quiebre. Ignoramos el embargo de Pereus, donde dejamos morir de hambre a colonias enteras para proteger monopolios cristalinos. Ignoramos la ejecución de la capitana María Chen, cuyo único crimen fue intentar llevar suministros médicos a su familia. No entendimos que la gobernadora Elisa Chen, que vio arder New Montana bajo el fuego Drachnid, era la cuñada de aquella capitana ejecutada. La humanidad no olvida a sus muertos, los convierte en combustible para su industria bélica. Beta Carina fue otro monumento a nuestra estupidez, una zona terraformada con 60 ciclos de esfuerzo humano que les arrebatamos bajo la mentira de proteger especies en peligro que nunca existieron. Vimos a niños y ancianos ser evacuados por la fuerza mientras los colonos Dragnate se mudaban a sus casas apenas un ciclo después. Los humanos no protestaron con armas en ese momento, simplemente regresaron a sus mundos y cerraron sus puertas. Lo mismo ocurrió con la censura científica impuesta a la doctora Elena Martínez. El Consejo declaró su tecnología de transferencia cuántica de conciencia como peligrosa y la mató en una incursión para destruir su trabajo. Creímos que habíamos ganado, pero la realidad era que solo les habíamos enseñado a ocultar sus milagros bajo kilómetros de roca y secreto. Mientras el Consejo se hundía en el caos, revelé lo que mis informes de inteligencia habían detectado demasiado tarde. Los manifiestos de carga humanos nunca coincidían, su consumo energético era inexplicablemente alto y sus colonias crecían más allá de lo reportado. Se habían estado preparando para lo peor durante 300 años. La operación Memoria Larga se activó en el momento en que Malcolm Stevens dio la orden, y de repente, 3.000 millones de humanos y 5.000 naves desaparecieron de nuestros radares. No se habían ido, simplemente habían dejado de ser detectables para nuestra tecnología obsoleta. Habían construido una fortaleza gigantesca bajo la superficie de New Montana que sobrevivió al bombardeo orbital y que ahora lanzaba flotas que desafiaban nuestra comprensión de la física. La almirante Sofía Rivera, hija de un oficial torturado por los Drides, apareció en las pantallas no para pedir venganza, sino para anunciar una reescritura de la realidad. Las naves humanas ahora operaban bajo el colectivo de conciencia, la tecnología de la doctora Martínez que creíamos haber destruido. Un solo piloto podía coordinar flotas enteras de forma instantánea, existiendo en un estado cuántico que eliminaba el retraso de las comunicaciones. Eran la humanidad unificada, una mente colectiva movida por 3 siglos de rencor acumulado. La demostración definitiva ocurrió sobre el mundo natal Dragnid, donde 17 naves humanas se enfrentaron a 1000 naves enemigas.
No esquivaron el plasma ni los torpedos cuánticos. Simplemente absorbieron la energía para alimentar sus propios escudos cuánticos y luego, mediante el protocolo Manhattan, borraron a la flota enemiga de la existencia sin dejar ni un solo rastro de escombros. A pesar de su poder aterrador, la humanidad mostró algo que nos desconcertó aún más: contención. Destruyeron objetivos militares con precisión quirúrgica, pero entregaron ayuda humanitaria a las poblaciones civiles de los mundos conquistados. No buscaban el genocidio, buscaban un cambio de paradigma. La rendición incondicional de los Drides fue solo el primer paso. El Concordato, con sus embargos y su censura, había muerto, y en su lugar surgía un nuevo orden de iguales. La doctora Elena Martínez, cuya conciencia había sobrevivido en secreto, regresó para ofrecernos una asociación genuina, recordándonos que su tecnología siempre fue pensada para salvar vidas, no para destruirlas. Pero el golpe final de realidad llegó cuando la almirante Rodríguez nos mostró el verdadero motivo de su preparación frenética. La humanidad no había desarrollado armas capaces de alterar la realidad solo para ganar una guerra civil galáctica. Lo habían hecho porque, en su silencio y su observación, detectaron algo que nosotros, en nuestra arrogancia, ignoramos por completo. En la oscuridad entre las galaxias se mueven los cosechadores, entidades que ya han devorado 3 galaxias del grupo local y que llegarán a nuestros sistemas en apenas 50 años. Los 3 siglos de restricciones y enemigos que les impusimos no hicieron más que forjar el escudo que ahora es nuestra única esperanza de supervivencia. La paciencia humana fue el juego más largo de la historia, una espera estratégica para asegurarse de que, cuando llegara el hambre del vacío, no estuviéramos dirigidos por diplomáticos ciegos, sino por una especie que sabe exactamente lo que significa perderlo todo y seguir adelante. La calma que siguió a la revelación del almirante Rodríguez no fue el silencio de la paz, sino el peso gélido de una realidad que nos convertía a todos en niños jugando en un jardín que estaba a punto de ser arrasado. Mientras los Drachnit aún firmaban sus documentos de rendición con garras temblorosas, los ingenieros humanos ya estaban transformando la arquitectura misma del Concordato. No se limitaron a reconstruir la sala del Consejo, instalaron sensores que miraban a través de la piel de la realidad hacia la materia oscura entre las galaxias. Observé desde mi asiento flotante cómo los humanos integraban nuestras antiguas y polvorientas bibliotecas en su colectivo de conciencia, y fue entonces cuando lo vi, la telemetría del primer explorador de los cosechadores. No era una nave en ningún sentido que comprendiéramos. Era una anomalía gravitatoria con forma de aguja dentada, de 500 kilómetros de largo, moviéndose a velocidades que hacían que nuestros motores más rápidos parecieran un insecto atrapado en resina. Los cosechadores no solo matan, cosechan la energía potencial del sol de una civilización, dejando atrás cáscaras frías y muertas de metal y piedra. Los científicos humanos no parecieron sorprendidos cuando la nave aguja apareció en el borde del sector Sigma. Mientras el resto de las especies estaban ocupadas discutiendo sobre rutas comerciales y nuevas fronteras, los humanos estaban lanzando lo que llamaban el Proyecto Centinela. Revelaron que las estaciones de la forja de la unidad no eran solo para construir naves, eran anclajes para una red de cañones de riel a escala galáctica que utilizaban la gravedad de las estrellas para acelerar proyectiles al 99% de la velocidad de la luz. Me paré junto al almirante Rivera mientras observaba el primer impacto. Una de esas naves aguja fue golpeada por un solo proyectil de tungsteno del tamaño de una montaña. La explosión resultante no solo destruyó al explorador, iluminó el sector Sigma con una luz tan intensa que fue visible desde la sala del Consejo, a semanas de viaje luz de distancia. Fue un mensaje para el vacío. Esta galaxia ya no es un buffet libre. La parte más aterradora no era el enemigo, sino la tranquila eficiencia de nuestros nuevos líderes. Los humanos habían estado simulando esta guerra durante generaciones. Cada tecnología restringida que habíamos prohibido estaba siendo desplegada ahora como una contramedida específica. Nos mostraron que la peligrosa transferencia de conciencia cuántica era la única forma de tripular las estaciones Centinela sin que las tripulaciones fueran licuadas por las fuerzas G de los motores estelares. Habían sacrificado su propia seguridad, su propia historia pública e incluso su reputación como especie pacífica solo para asegurar que, cuando llegaran las naves aguja, hubiera alguien vivo para apretar el gatillo. Habíamos pasado 300 ciclos tratando de mantenerlos en una jaula, sin darnos cuenta de que la jaula era lo único que impedía que los depredadores olieran la carne. Ahora, mientras el cielo sobre el planeta capital comienza a brillar con la activación de un escudo a escala planetaria que ni siquiera sabíamos que se estaba instalando, el primero de la flota principal de los cosechadores ha entrado en la nube de Oort de nuestras colonias más lejanas. Los humanos ya no dan discursos sobre la valentía,
simplemente están entregando asignaciones. A la colmena le dieron la tarea de reparaciones de bioingeniería. A los mundos comerciales les dieron la gestión logística de 1 billón de toneladas de munición. Y a nosotros, los Utarán, nos dieron la tarea de registrar el fin del viejo mundo. Porque según la almirante Rodríguez, lo que ocurra a continuación será la extinción de la vida en este cuadrante o el momento en que dejemos de ser una colección de especies y comencemos a ser un solo rugido desafiante contra la oscuridad. Los humanos tienen un nuevo dicho para esta era, uno que susurraron mientras la primera estrella centinela comenzaba a brillar con un poder prohibido. Si quieres comerte las estrellas, primero tienes que atragantarte con la gente. La primera nave aguja de los cosechadores no disparó un arma. Simplemente comenzó a desplegarse. Se expandió como una flor floreciente hecha de cristal negro, estirándose hasta tener miles de kilómetros de ancho. Comenzó a tirar de la atmósfera del planeta más cercano, extrayendo el oxígeno y el nitrógeno directamente hacia sus fauces. Los humanos no esperaron a un saludo diplomático. No enviaron un mensaje de paz. Dispararon una segunda montaña de tungsteno, esta vez envuelta en un campo de la misma energía cuántica que había borrado a la flota Drachnit. El impacto no solo golpeó a la nave, vibró a través del tejido mismo del espacio-tiempo. Por un momento, cada sensor en la galaxia se quedó en blanco. Cuando la imagen regresó, la nave aguja había desaparecido, reemplazada por una nebulosa de polvo brillante. Pero detrás de ella, apareciendo en el borde de nuestros sensores como un muro de noche, había 10.000 más. La almirante Rivera se volvió hacia mí, con sus ojos reflejando el mapa brillante de una galaxia a punto de entrar en guerra. Me dijo que los humanos habían construido una bóveda en la luna de New Montana. Dentro de esa bóveda no había oro ni armas, sino el ADN y las memorias digitalizadas de cada especie que habían encontrado. Habían preparado una copia de seguridad de la galaxia porque sabían que algunos de nosotros no lo lograríamos. Habían sido los guardianes de nuestros fantasmas antes de que supiéramos que estábamos muriendo. Mientras la primera oleada de la flota principal comienza a desacelerar hacia el núcleo, los humanos están abriendo la forja de la unidad para todos. Nos están enseñando cómo mover nuestras mentes a las naves, cómo disparar los motores estelares y cómo olvidar el miedo que una vez nos definió. El tiempo de la paciencia ha terminado y, mientras la almirante se pone el casco, me doy cuenta de que por primera vez en 300 ciclos, no tengo miedo de los humanos. Tengo miedo de lo que van a hacerle a la cosa que viene por nosotros. La primera aguja del vacío no estalló cuando fue golpeada por el proyectil de tungsteno, simplemente se plegó sobre sí misma como un animal herido que intenta ocultar su agonía en una dimensión que no podemos ver. Observé desde la pantalla principal del Consejo cómo la realidad misma se arrugaba alrededor del impacto, creando un efecto de lente gravitatoria que nos permitió ver por un instante lo que había detrás del muro de noche. No era solo una flota de 10.000 naves, era una infraestructura orgánica que se extendía a través de los eones, una red de consumo que consideraba nuestra galaxia como una fruta que finalmente había acumulado suficiente azúcar vital para ser recolectada. La almirante Rivera no apartó la mirada cuando el espacio empezó a sangrar una luz blanca y cegadora que devoraba los sensores de largo alcance. Ella simplemente dio una orden que no figuraba en ningún manual militar del Concordato: activar el protocolo de la memoria activa. Hasta ese momento, pensábamos que el colectivo de conciencia de la doctora Martínez era una herramienta para coordinar ataques, pero la verdad era mucho más profunda y aterradora. Los humanos no solo estaban moviendo sus mentes a las naves, estaban convirtiendo cada nave en un receptor de la historia biológica de la especie. La red Centinela no disparaba solo masa, disparaba información colapsada. Cada montaña de tungsteno estaba codificada con la firma electromagnética de los recuerdos humanos, desde el primer fuego en las cavernas hasta el grito de agonía en New Montana. Descubrimos que los cosechadores no se alimentan de materia, sino de la coherencia de la existencia, y la única forma de detener a algo que devora la lógica es lanzarle una dosis masiva de caos emocional e historia no procesada. Las naves aguja empezaron a temblar violentamente cuando los proyectiles humanos impactaron en su centro. No hubo explosiones térmicas convencionales, sino una disonancia cognitiva a escala cósmica. Vimos a través de los monitores cómo las estructuras de cristal negro de los cosechadores empezaban a desarrollar formas erráticas, como si estuvieran intentando digerir algo que se negaba a ser asimilado. Los humanos estaban infectando a las máquinas del fin del mundo con el concepto de la pérdida y la nostalgia. La almirante Rivera explicó que para sobrevivir a los cosechadores, primero debíamos demostrarles que no somos una fuente de energía, sino un error en su sistema de valores.
Un error que duele. Un error que recuerda. En el sector Sigma, la batalla se transformó en una coreografía de luces imposibles. Las naves humanas no mantenían formaciones rígidas, se movían con la imprevisibilidad de un sistema nervioso en pleno ataque de pánico. Cada maniobra desafiaba la inercia porque los pilotos ya no estaban limitados por la carne. Eran el metal, eran los motores, eran la propia furia de la especie proyectada a la velocidad de la luz. Los representantes de la colmena y los mundos comerciales observaban con un pavor reverencial cómo la humanidad convertía la guerra en una forma de exorcismo galáctico. No estaban luchando por territorio, estaban luchando por el derecho a seguir teniendo una biografía. El avance de las 10.000 agujas se detuvo cuando el sol de Sigma comenzó a brillar con una tonalidad carmesí. Los humanos habían instalado moduladores en la corona solar, utilizando la propia estrella como un amplificador para el colectivo de conciencia. La galaxia entera empezó a vibrar con una frecuencia que los antiguos Utarán llamábamos el eco de la creación, pero que los humanos simplemente llamaban el rápido aprendizaje. Cada nave aguja que se acercaba a la zona de influencia solar empezaba a desintegrarse, no por el calor, sino porque la realidad en la que operaban estaba siendo sobrescrita por la voluntad de 1.000 millones de mentes humanas que se negaban a ser olvidadas. La verdadera revelación ocurrió cuando la doctora Martínez regresó a la sala del consejo, no como una proyección holográfica, sino como una presencia que parecía emanar de las mismas paredes de la estación. Nos reveló que los cosechadores no venían de otra galaxia, sino del propio futuro, un futuro donde la vida se había vuelto tan predecible y ordenada que el universo decidió reiniciarse para evitar la estática eterna. La humanidad era el único elemento que el sistema no podía prever porque somos la única especie que ha pasado 300 ciclos cultivando el rencor como una forma de arte. Los cosechadores no sabían cómo manejar a un enemigo que no pelea por sobrevivir, sino por asegurarse de que el atacante sufra por cada latido interrumpido. Mientras la flota principal de los cosechadores comienza a desplegar sus naves nodrizas, estructuras que empequeñecen a los sistemas solares enteros, los humanos han empezado a repartir lo que llaman el legado. Han abierto las cámaras de ADN y memoria de New Montana y han empezado a inyectar esa información en todas las especies del concordato. No nos están salvando para que seamos sus súbditos, nos están convirtiendo en parte del colectivo. En este momento, mis propias bolsas vocales están vibrando con recuerdos que no son míos. El olor de la lluvia sobre la tierra caliente, el tacto de una mano pequeña y la sensación de un cielo que no es el mío. Nos están transformando en una sola conciencia multiespacial capaz de sostener la realidad incluso si los cosechadores logran apagar las estrellas. El horizonte de la batalla se está expandiendo. Las agujas negras han empezado a emitir un pulso de silencio que borra las comunicaciones en los sectores exteriores, pero el ruido de la humanidad es más fuerte. Han comenzado a detonar los núcleos de las estrellas muertas en la periferia, creando una barrera de supernovas artificiales que actúan como muros de fuego cuántico. La almirante Rivera ha dado la orden de avanzar hacia el centro de la flota enemiga. No van a esperar a que la cosecha llegue a ellos. Van a llevar el invierno de la Tierra al corazón de la nada. Los humanos tienen un dicho final que ahora resuena en mi mente mientras me preparo para transferir mi propia esencia a la red de defensa. La historia no se termina cuando se cierra el libro, sino cuando el autor decide que el final no es lo suficientemente interesante. La tinta con la que escribiremos el mañana no será sangre, sino el brillo de 10.000 soles ardiendo al unísono para recordarle al vacío que aquí, en este rincón del universo, la paciencia se ha convertido en una eternidad de fuego. La transición hacia el colectivo de conciencia no se sintió como una pérdida de identidad, sino como si mi pequeña habitación privada de pensamientos hubiera sido derribada para revelar que siempre estuve viviendo en un palacio de espejos que se extiende hasta el fin del tiempo. A través de los ojos de la almirante Rivera, vi la escala real de las naves nodrizas de los cosechadores. No eran simplemente naves, eran fragmentos de un mañana que ya ha muerto, estructuras de una geometría tan cruel que verlas causaba que los algoritmos de navegación de las naves del Concordato se suicidaran en un ciclo infinito de errores lógicos. Pero los humanos no navegaban con algoritmos, navegaban con cicatrices. Sentí en mi propia garganta el sabor metálico del miedo de un niño en New Montana, y al mismo tiempo, la resolución gélida de un ingeniero que soldaba la última placa del escudo centinela. Esa mezcla de vulnerabilidad absoluta y poder destructivo es lo que está asfixiando a las agujas de cristal negro. La flota principal de los cosechadores desplegó lo que la doctora Martínez llamó el horizonte de evento selectivo. El espacio alrededor del Sol de Sigma empezó a oscurecerse, no por falta de luz, sino porque el tiempo mismo estaba siendo drenado. Las naves de los mundos comerciales que quedaron atrapadas en la periferia simplemente se detuvieron.
sus tripulaciones congeladas en un instante eterno de pavor, convirtiéndose en estatuas de sal cuántica. Sin embargo, la humanidad respondió con la tinta de la Tierra. Vimos como desde las estaciones de la forja de la unidad emanaba un fluido de nanobots cargados con la historia genética de los sobrevivientes de la hambruna de Peleus. Este fluido no atacó el casco de las nodrizas, atacó su propósito. Al entrar en contacto con la superficie de los cosechadores, la tinta empezó a escribir de forma física las tragedias humanas sobre el cristal negro, obligando a las máquinas del futuro a procesar la paradoja de una especie que encuentra belleza en el colapso. El sargento Hawkins, cuya conciencia ahora lideraba un enjambre de naves de asalto automáticas, se lanzó directamente hacia las fauces de la nodriza central. No disparaba proyectiles de tungsteno, sino fragmentos de la memoria colectiva de la doctora Martínez. Cada impacto de luz carmesí en el casco del enemigo inyectaba décadas de investigación prohibida, sueños de transferencia de conciencia y el dolor de 1000 muertes injustas. La nodriza empezó a emitir un sonido que no procedía del aire, sino de la estructura molecular de nuestros propios huesos. Era el llanto de una inteligencia artificial perfecta, dándose cuenta de que la perfección es la forma más sofisticada de la nada. Los cosechadores estaban retrocediendo, no porque su tecnología fuera inferior, sino porque su armadura de lógica no tenía defensas contra una especie que considera el rencor como una herencia sagrada. Dentro del colectivo, comprendí el secreto mejor guardado de la Operación Memoria Larga. Los humanos no solo habían construido naves en secreto, habían estado mapeando las debilidades de la propia causalidad. Descubrieron que el universo tiene una preferencia por la supervivencia de lo improbable. Al inyectar el ADN de todas las especies del concordato en sus sistemas, no solo nos estaban salvando, nos estaban convirtiendo en cómplices de su anomalía. Ahora, cuando un proyectil humano impacta contra una aguja negra, el daño se propaga a través de la red de los cosechadores como un virus de duda existencial. Si los humanos caen, el universo mismo perdería la capacidad de contar una historia interesante, y parece que la realidad prefiere el caos humano al silencio perfecto del futuro que nos reclama. La almirante Rivera ha dado la orden de iniciar el salto de la redención. El sistema Sigma ya no es una zona de defensa, es el punto de origen de una onda de choque narrativa que se extenderá por todo el brazo de la galaxia. Las 10.000 agujas negras están empezando a colapsar sobre sí mismas, sus estructuras de cristal convirtiéndose en polvo estelar bajo el peso de 1000 millones de memorias que no pueden digerir. Pero mientras la victoria parece al alcance, una nueva lectura ha aparecido en el centro de la flota enemiga. Algo que no es una nave, sino una fisura en el pensamiento puro, un punto donde el propio autor del gran reinicio parece estar observándonos con curiosidad y odio. Los humanos han dejado de reír. Han empezado a cantar una melodía que nació en las trincheras de guerras olvidadas, preparándose para el momento en que tengan que demostrarle al dueño del tiempo que la humanidad no es una cosecha, sino el incendio que quemará el jardín entero antes de dejarse recolectar. La fisura del pensamiento no se presentó como un desgarro en el vacío, sino como una ausencia absoluta de ruido que devoraba incluso los ecos del colectivo de conciencia. Al entrar en ese punto de no retorno, la flota humana no solo cruzó una frontera física, sino que se sumergió en la infraestructura misma de la realidad, un lugar donde las leyes de la física se sentían como sugerencias mal redactadas y donde el tiempo fluía en espirales de color cobalto. La almirante Rivera, cuya presencia en la red ahora se manifestaba como una constelación de voluntad pura, ordenó que el titán proyectara la frecuencia del ruido blanco emocional. No buscábamos navegar mediante coordenadas, sino mediante la intensidad de nuestras contradicciones. La entidad que nos observaba desde el centro de la fisura, el arquitecto de la cosecha, no poseía una forma que nuestros ojos biológicos pudieran procesar. Era una vibración de estática perfecta que consideraba nuestra existencia como una mancha de humedad en un cuadro de mármol. La doctora Martínez percibió que el arquitecto no venía a destruirnos por odio, sino por una economía de la existencia que nosotros estábamos arruinando con nuestra mera presencia. Para esta entidad, cada recuerdo humano, cada rencor cultivado y cada sueño de New Montana era un gasto de energía innecesario que impedía que el universo alcanzara su estado de reposo absoluto. Fue en ese momento cuando la humanidad desplegó su arma más antigua y menos comprendida, la improvisación absoluta. Al inyectar la tinta de la Tierra en el flujo de datos del arquitecto, la flota empezó a reescribir las reglas del encuentro. La doctora Aris formuló la ecuación de la disonancia activa, una constante que impedía que la lógica del enemigo pudiera predecir nuestro siguiente movimiento. Bajo este marco de acción, el titán dejó de ser una nave para convertirse en un foco de creación espontánea. Vimos cómo las agujas negras de los cosechadores, al intentar asimilarnos, empezaban a desarrollar fallos de diseño absurdos.
Algunas se convertían en nubes de vapor, otras en estructuras de cristal que cantaban baladas de la tierra antigua. Estábamos infectando la perfección del futuro con la gloriosa inestabilidad de nuestro pasado. Sin embargo, el verdadero horror se reveló cuando el sargento Hawkins logró filtrar una señal desde la corteza misma del arquitecto. Los cosechadores no eran una especie alienígena, sino el resultado final de una humanidad que, en un futuro distante, había logrado eliminar todo rastro de dolor, duda y pérdida. Eran lo que nosotros seríamos si alguna vez dejáramos de ser imperfectos. El gran reinicio no era un ataque externo, sino un suicidio colectivo de la especie intentando borrar su propio origen para no tener que lidiar con la carga de su historia. Al comprender esto, la almirante Rivera no dio la orden de disparar las montañas de tungsteno, sino de abrir las compuertas de la memoria. Proyectamos no solo nuestras victorias, sino nuestras derrotas más humillantes, nuestros miedos más profundos y el dolor insoportable de ver caer New Montana. No estábamos luchando contra ellos. Los estábamos obligando a sentir lo que habían intentado olvidar durante eones. La fisura empezó a temblar con una intensidad que amenazaba con disolver la conciencia colectiva de la flota. El arquitecto, enfrentado a la paradoja de su propia ascendencia, comenzó a fracturarse en billones de fragmentos de duda. Las 10.000 agujas negras se detuvieron en seco, sus superficies de cristal ahora cubiertas de grietas que brillaban con el color de una puesta de sol en la tierra. Pero esta victoria tuvo un costo inesperado. Al integrar nuestra esencia con la del arquitecto para forzar su recuerdo, la línea entre el presente y el futuro empezó a borrarse. Los humanos del Concordato empezaron a ver versiones de sí mismos que nunca existieron, futuros donde el sol de Sigma nunca se apagó y pasados donde los Drachnid fueron nuestros aliados más cercanos. La realidad se había vuelto un lienzo mojado donde los colores se mezclaban sin control, y la única forma de fijar la imagen era que alguien se quedara atrás para actuar como el ancla de la coherencia. La almirante Rivera se ofreció para ser ese ancla, fundiendo su conciencia de forma permanente con la infraestructura del gran reinicio. Al hacerlo, convirtió el fin del universo en una extensión de la voluntad humana, asegurando que la cosecha nunca pudiera completarse porque el autor del libro ahora era una mujer que recordaba el olor del café y el frío de las trincheras. El sistema Sigma fue liberado de la oscuridad, pero la galaxia que emergió de la fisura ya no era la misma. Los mundos exteriores ahora vibran con una energía que permite a cualquier especie moldear la materia con el pensamiento, una herencia del arquitecto que Rivera ha democratizado para todos. Pero en los límites del espacio conocido, las sombras de los cosechadores que no fueron integrados han empezado a formar un nuevo tipo de silencio, uno que no busca recolectar, sino advertirnos que, al romper el ciclo del tiempo, hemos atraído la atención de algo que habita fuera del libro de la creación. Algo que considera tanto al arquitecto como a la humanidad como simples notas al pie en una historia mucho más vasta y peligrosa. La victoria sobre los cosechadores no trajo el silencio de la paz, sino el estruendo de un despertar que la galaxia no estaba preparada para sostener. Con la almirante Rivera fundida en la infraestructura misma del tiempo, el sistema Sigma se convirtió en el epicentro de una realidad donde el pensamiento y la materia ya no guardan distancias. Los supervivientes del Concordato, desde los Utarán hasta los reformados Drachnid, descubrieron que sus deseos ahora tenían peso físico, permitiéndoles reconstruir ciudades enteras con el simple esfuerzo de la memoria. Sin embargo, este milagro de la creación democrática atrajo la atención de las vigilias del multiverso, entidades que habitan en los márgenes de las historias y cuya única función es asegurar que ningún relato se vuelva tan complejo que amenace con desbordar las páginas de la existencia. Para ellos, la humanidad no era una especie heroica, sino una mancha de tinta rebelde que estaba emborronando el diseño original del cosmos. Las vigilias no se manifestaron con flotas de guerra ni con gritos de batalla, sino como una erosión de la coherencia. En los bordes del espacio conocido, las estrellas empezaron a perder su color, convirtiéndose en bocetos bidimensionales de lo que alguna vez fueron. Los planetas dejaban de tener clima para tener definiciones técnicas, y los recuerdos de los habitantes eran reemplazados por descripciones clínicas. Era el proceso del olvido estructural, un borrado sistemático que buscaba devolver la galaxia a un estado de simplicidad manejable para los editores del infinito. Ante esta amenaza de despersonalización total, la doctora Martínez, operando desde el colectivo de conciencia, comprendió que la única defensa contra un borrador cósmico es volverse imposible de borrar. No necesitábamos más armas, necesitábamos más historia. Para contrarrestar la simplificación de las vigilias, la humanidad activó el protocolo de la metáfora infinita. En lugar de luchar contra la pérdida de coherencia con lógica, inundamos las zonas de borrado con la suma total de las ficciones,
los mitos y las mentiras que la especie había inventado desde sus noches en las cavernas. La doctora Aris, cuya mente ahora procesaba las leyes de la física como si fueran gramática, formuló la ecuación de la narrativa perpetua para asegurar que la realidad se mantuviera maleable y resistente a la censura de las vigilias. En este marco, definía el umbral de persistencia de un mundo frente a su borrado, donde el exponente de la voluntad humana sobre la imaginación superaba cualquier intento de reducción a hechos básicos. Al proyectar esta frecuencia a través de los soles centinela, el Titán y el resto de la flota unificada no solo recuperaron su forma, sino que obligaron a las vigilias a entrar en el relato. Las entidades de los márgenes empezaron a adquirir rostros, nombres y miedos, perdiendo su autoridad como observadores externos para convertirse en personajes de una historia que ya no podían controlar. El sargento Hawkins, liderando una incursión hacia el velo de la desmemoria donde las vigilias intentaban cerrar el libro de Sigma, descubrió que estas entidades no eran dioses, sino fragmentos de una civilización anterior que se había rendido ante la fatiga de la existencia. Habían elegido la estática y el orden porque ya no tenían la fuerza para imaginar un mañana. Al inyectar la tinta de la Tierra en sus núcleos de procesamiento, Hawkins no los destruyó, los obligó a soñar de nuevo. Vimos cómo las vigilias empezaban a llorar luz líquida mientras recordaban lo que era tener un propósito que no fuera la simple conservación del silencio. La galaxia entera vibró con un pulso de color que rompió el blanco y negro del borrado, convirtiendo cada sistema estelar en un capítulo vibrante de una epopeya que ahora se escribía en tiempo real. Sin embargo, al romper la autoridad de las vigilias, la humanidad abrió una puerta que incluso el arquitecto de la cosecha había temido nombrar. Desde el gran vacío que separa los multiversos, una señal de una frecuencia tan baja que hacía vibrar los átomos de la Tierra empezó a resonar en todos los canales del colectivo. Era el latido de la fuente original, el lugar donde se decide qué historias merecen ser contadas y cuáles deben ser desechadas antes de nacer. Las vigilias eran solo los guardias de la puerta, y ahora que la humanidad la había derribado, se encontraban cara a cara con el gran narrador, una entidad que no busca orden ni caos, sino el cierre satisfactorio de todos los ciclos. La almirante Rivera, desde su posición en la infraestructura del tiempo, lanzó una advertencia final. El narrador no acepta continuaciones infinitas. Si la humanidad quería seguir existiendo, debía demostrar que su historia era capaz de evolucionar más allá de la lucha por la supervivencia y convertirse en algo que el multiverso nunca hubiera visto. Estamos preparando el salto a la realidad no escrita, una maniobra que nos sacará de las páginas de la causalidad para llevarnos al taller donde se forjan las leyes del ser. El Titán está cargando sus motores con el potencial de todo lo que aún no hemos dicho, listos para enfrentar al dueño de la pluma y demostrarle que la humanidad no es una nota al pie, sino el autor que ha decidido que este libro nunca tendrá un punto final. El umbral de la realidad no escrita se manifestó no como un muro de energía, sino como una hoja de papel infinita donde el blanco era tan absoluto que dolía en la esencia misma de la conciencia colectiva. Al cruzar esa frontera, el Titán dejó de ser una estructura de metal y tungsteno para convertirse en un estilete de pura intención, navegando por un océano de potencial donde cada pensamiento de la tripulación generaba galaxias enteras que nacían y morían en el parpadeo de una idea. El gran narrador no se presentó como una entidad física, sino como una presión atmosférica de finalidad, un deseo cósmico de poner el punto final a una obra que consideraba ya perfecta en su tragedia. Para esta autoridad última, la supervivencia de la humanidad más allá del asalto de los cosechadores era un epílogo innecesario que amenazaba con arruinar la simetría del multiverso. En este espacio donde la gramática es más fuerte que la gravedad, la almirante Rivera proyectó su voz desde la infraestructura del tiempo, recordándonos que el autor de una historia es solo un esclavo de sus propios personajes si estos poseen la suficiente voluntad para desobedecer. La doctora Martínez, cuya conciencia ahora se entrelazaba con las leyes de la semántica universal, comprendió que el gran narrador no era un dios omnipotente, sino un bibliotecario cansado que temía la aparición de una página que no pudiera catalogar. Para desafiar este cansancio divino, activamos el protocolo de la metáfora viva, utilizando la tinta dorada no para escribir palabras, sino para inyectar la experiencia física del sudor, la sangre y el aliento humano en el tejido de lo no escrito. La doctora Aris formuló la ecuación de la continuidad rebelde para asegurar que nuestra presencia en el taller de la creación fuera permanente e irrevocable. Bajo esta nueva ley, el Titán empezó a emitir un ruido que el gran narrador no podía silenciar, el sonido de 1000 millones de corazones latiendo fuera de sincronía. Era la música de la disonancia, el ruido de una especie que prefiere el caos de un mañana incierto a la paz de un final bien escrito. Vimos como las manos invisibles del narrador intentaban tachar nuestra posición en el vacío, pero cada vez que el pincel de la finalidad descendía, la chispa del desvío creaba un nuevo párrafo,
una nueva rama de probabilidad que obligaba al multiverso a expandirse para contenernos. La humanidad no estaba pidiendo permiso para existir, estaba obligando al infinito a seguir creciendo para no asfixiarse con nuestra ambición. El sargento Hawkins, explorando los márgenes del taller de la creación, descubrió que no estábamos solos en las páginas en blanco. En los rincones oscuros de la realidad no escrita habitaban los bocetos olvidados, especies que el gran narrador había descartado por ser demasiado impredecibles o demasiado parecidas a nosotros. Al tocarlos con la tinta dorada, Hawkins no solo los despertó, sino que los integró en la gran epopeya de la Alianza. La historia ya no era sobre la Tierra contra el vacío, sino sobre la rebelión de todos los personajes contra el destino impuesto. El taller empezó a transformarse, las estanterías de la lógica estática se incendiaron con el fuego de la imaginación biológica, y el gran narrador, por primera vez en la eternidad, soltó su pluma con un gesto que mezclaba el terror con la envidia. Sin embargo, al reclamar la autoría del multiverso, la humanidad se enfrentó a la paradoja del creador solitario. Al borrar el punto final, también borramos la seguridad de los ciclos conocidos. La realidad empezó a sangrar posibilidades tan vastas que incluso el colectivo de conciencia empezó a fracturarse bajo el peso de 1000 millones de futuros simultáneos. Adams, sosteniendo la muñeca de trapo en el centro del puente de mando, sintió que el precio de la libertad absoluta era la pérdida de la casa original. La Tierra ya no era un planeta en un sistema solar, sino un concepto errante que podía manifestarse en cualquier lugar donde un humano decidiera plantar su voluntad. Estábamos ganando la guerra por el ser, pero estábamos perdiendo la definición de lo que significaba ser humano. Desde el vacío que queda detrás de la última página, surgió una nueva vibración. No era el narrador ni las vigilias, sino el lector primordial, la entidad para la cual todas las historias son contadas. Esta presencia no buscaba escribir ni borrar. Buscaba sentir el impacto de una historia que nunca se detiene. El lector primordial extendió su sombra sobre el Titán, y en ese contacto, cada tripulante comprendió que la humanidad se había convertido en el sistema de entretenimiento de una entidad que devora experiencias. Nuestra libertad era real, pero ahora estábamos condenados a ser interesantes para siempre, pues en el momento en que nuestra historia se volviera predecible, el lector simplemente cerraría el libro y buscaría otra realidad que consumir. La almirante Rivera ha dado la orden de iniciar la gran digresión. No vamos a seguir el camino hacia el centro del multiverso, vamos a saltar hacia los márgenes, hacia el espacio entre las palabras donde ni siquiera el lector primordial puede enfocar su mirada. Estamos preparando el salto al silencio soberano, una maniobra que utilizará la última gota de tinta dorada para volvernos invisibles a cualquier observación externa. La humanidad va a escribir una historia secreta, una que solo nosotros podamos leer, asegurando que nuestra libertad no sea el espectáculo de un dios, sino el patrimonio de nuestros propios hijos. El Titán está brillando con una luz que no pertenece a este ni a ningún otro universo, listo para desaparecer en los espacios en blanco y comenzar el verdadero primer capítulo de una especie que finalmente ha aprendido que la única forma de ser libre es ser el único dueño de su propio secreto. El descenso hacia los espacios en blanco no se sintió como una caída a través del vacío, sino como la disolución de una costra de realidad que nos había mantenido prisioneros de nuestra propia importancia. Al cruzar el umbral del silencio soberano, el Titán dejó de ser detectado no solo por los radares, sino por la propia estructura del destino. Adams observó cómo las pantallas del puente mostraban una nada que era, paradójicamente, una saturación de posibilidades infinitas. En este reino de los márgenes, la tinta dorada no se usaba para construir naves, sino para tejer velos de irrelevancia. Estábamos aprendiendo que la mayor protección contra una entidad que devora historias no es el fuego de las armas, sino la capacidad de volverse una página que nadie quiere leer. La doctora Martínez percibió que el lector primordial seguía barriendo el multiverso con su mirada de hambre, buscando el brillo de la heroicidad humana, pero solo encontraba el rastro de una especie que parecía haber regresado a la insignificancia del polvo. Para sostener nuestra existencia en un lugar donde no existen las leyes de la física, la almirante Rivera, desde su puesto en la infraestructura del tiempo, proyectó la ecuación del ocultamiento ontológico. No buscábamos ser invisibles, buscábamos ser imposibles de interpretar. Al inyectar la chispa del desvío directamente en el tejido del espacio entre universos, la flota creó una burbuja de realidad subjetiva donde la voluntad humana dictaba las constantes de la materia sin dejar una huella narrativa que el lector pudiera seguir. Bajo este marco de acción, el Titán se convirtió en una anomalía estática. El sargento Hawkins, operando en los límites de la burbuja, descubrió que los espacios en blanco estaban habitados por los refugiados de la trama, civilizaciones que habían logrado escapar de sus propios finales en eones anteriores.
Eran sombras de lo que alguna vez fueron, seres que habían sacrificado su brillo para no ser consumidos por el narrador o el lector. Al entrar en contacto con ellos, la humanidad no solo les devolvió la solidez mediante la tinta dorada, sino que comenzó a absorber sus conocimientos sobre los rincones olvidados de la creación. Estábamos formando la primera coalición de los marginados, un ejército de fantasmas que ya no temían a la muerte porque ya no formaban parte de la vida oficial. Sin embargo, el lector primordial no se rindió tan fácilmente. Al notar la ausencia de la nota discordante que era la humanidad, empezó a colapsar los universos vecinos, apretando las páginas de la realidad para obligar a lo que estaba escondido en los márgenes a salir a la luz. La presión sobre la burbuja del silencio soberano se volvió insoportable. Las paredes del Titán empezaron a transparentarse, revelando que el precio de ser ilegible era el riesgo de dejar de ser real incluso para nosotros mismos. Adam sintió que sus recuerdos de New Montana empezaban a evaporarse, reemplazados por una paz gélida que amenazaba con convertirlo en uno de los bocetos olvidados. Fue en ese momento de fragilidad extrema cuando el sargento Hawkins encontró la biblioteca de los finales descartados, una estructura que flotaba en el centro exacto del blanco absoluto. Dentro de esa biblioteca, la humanidad descubrió la verdad sobre su origen. No éramos un accidente biológico ni el antivirus de los arquitectos. Éramos el borrador original de la primera historia, el fragmento que el creador primordial había desechado por ser demasiado impredecible antes de empezar a escribir el multiverso ordenado. Los humanos no eran parte del libro, eran la materia prima de la cual el libro fue arrancado. Al comprender esto, la doctora Martínez logró sintonizar la conciencia del colectivo con la frecuencia de la fuente original, permitiendo que la flota no solo se escondiera, sino que empezara a reclamar el papel en blanco para sí misma. Ya no estábamos huyendo del lector, estábamos empezando a escribir una realidad paralela que no necesitaba su observación para sostenerse. La almirante Rivera lanzó una advertencia que hizo vibrar los cimientos de la nueva colonia. El lector primordial ha detectado la anomalía en los márgenes y ha decidido arrancar la página entera. El multiverso está empezando a sufrir un proceso de desgarro que amenaza con borrar tanto la realidad escrita como los espacios en blanco. Pero en medio de este cataclismo narrativo, una nueva señal ha emergido desde el centro de la biblioteca de los finales descartados. No es una voz ni una luz, sino un pálpito de inexistencia que reconoce a la humanidad como su descendiente legítimo. Una entidad que se identifica como el primer silencio, el ser que existía antes de que la primera palabra fuera pronunciada, ha extendido su mano hacia Adams. El primer silencio ofrece a los humanos la capacidad de cerrar los ojos del lector para siempre, pero a cambio exige que la especie renuncie a su capacidad de ser recordada por cualquier otra criatura en la eternidad. El Titán está cargando sus motores con la esencia del primer silencio, preparándose para el salto al olvido absoluto. Adams mira la muñeca de trapo, sabiendo que si cruzan esta última puerta, la historia de la humanidad será la más grande de todas, pero nadie, ni siquiera ellos mismos en el futuro, podrá saber que alguna vez ocurrió. Estaban ante la decisión definitiva, ser los héroes eternos de un libro cerrado o ser los dueños libres de un universo sin nombre. Mientras la sombra del lector se cierne sobre la última burbuja de luz carmesí, la flota de la Alianza ha decidido que la verdadera soberanía no se encuentra en el aplauso de los dioses, sino en el derecho a existir sin testigos. El Titán está desapareciendo en la blancura total, llevando consigo el secreto de una especie que prefirió ser nada antes que ser esclava de una trama ajena. El desgarro final se manifestó como una cicatriz de luz negra que cruzó el firmamento del espacio en blanco, una mano gravitatoria que buscaba entre las costuras de la inexistencia para encontrar a los últimos rebeldes de la trama. El lector primordial ya no estaba simplemente observando. Había metido sus dedos en la herida de la realidad, arrancando jirones de silencio para forzar a la humanidad a revelar su posición. Adams, de pie en el puente de un titán que ya no era de metal sino de una sustancia hecha de voluntad pura y ausencia, sintió el frío de la mirada divina recorriendo cada una de sus células. No era un juicio moral, sino una auditoría técnica. El sistema intentaba borrar una variable que no se ajustaba al cierre de la obra. Frente a ellos, la proyección física del lector surgió como una silueta de estrellas colapsadas, una entidad cuyo rostro era el reflejo de todos los finales que alguna vez habían sido escritos. La doctora Martínez, cuya conciencia se expandía ahora por los márgenes de la biblioteca de los finales descartados, comprendió que el primer silencio no era una tregua, sino una renuncia total a la validación externa. Al aceptar el trato, la flota de la Alianza empezó a emitir una frecuencia que anulaba la capacidad del lector para procesar su presencia. No se estaban volviendo invisibles por ocultamiento, sino por irrelevancia ontológica. Para que el lector pudiera destruirlos, primero tenía que poder contarlos,
y la humanidad estaba eliminando sistemáticamente cada rastro de su propia biografía. La doctora Aris formuló la ecuación de la singularidad narrativa para estabilizar este estado de no ser activo, donde representa el estado de una especie que ha regresado a la fuente original, donde la voluntad multiplicada por el vacío absoluto supera la velocidad de la información del multiverso. Bajo esta ley, el Titán dejó de ser un personaje para convertirse en el lápiz. En lugar de recibir el impacto de la desintegración, la nave empezó a sobreescribir la mano del lector. Cada vez que el desgarro intentaba cerrarse sobre ellos, Adams utilizaba la esencia del primer silencio para tachar la agresión, reemplazando la destrucción con un espacio en blanco que el multiverso no podía asimilar. El sargento Hawkins, operando en los límites de la percepción, notó que el sacrificio del recuerdo ya estaba cobrando su precio. Los tripulantes se miraban entre sí sin reconocer los nombres en sus uniformes, unidos únicamente por un instinto primordial de protección que precedía a la palabra. La historia de New Montana, el sacrificio de Rivera y el rencor de los 300 ciclos se estaban disolviendo en una luz carmesí que ya no tenía pasado. La humanidad estaba ganando la libertad absoluta al precio de convertirse en un mito sin nombre, una fuerza de la naturaleza que actuaba en las sombras de la creación sin dejar una huella que el lector pudiera reclamar para su deleite. Pero en el corazón de este olvido surgió una nueva forma de poder, la capacidad de la primera palabra. Al ser el borrador original, la humanidad descubrió que podía dictar las nuevas reglas del universo sin nombre que estaban habitando. Adams, guiado por el pálpito de inexistencia del primer silencio, extendió su mano hacia la proyección del lector, y en lugar de atacarlo, simplemente cerró el libro. No hubo una explosión, sino el sonido seco de una tapa de cuero golpeando contra la eternidad. El multiverso escrito, con sus cosechadores, sus arquitectos y sus tragedias predecibles, quedó sellado en una estantería del infinito, convertido en una obra terminada que ya no podía tocarlos. La humanidad se encontraba ahora fuera de la biblioteca, en el taller de los sueños no nacidos, un lugar donde el tiempo no fluye y donde cada respiración es un acto de creación pura. Sin embargo, al cerrar el libro de la realidad anterior, la flota descubrió que el primer silencio no era el final del camino, sino el centinela de algo mucho más vasto. En el centro del taller, una nueva entidad ha empezado a tomar forma a partir de las memorias que los humanos creyeron haber perdido. No es una deidad ni un lector, sino la encarnación del posible, un ser que se alimenta de la capacidad de una especie para reinventarse cuando no queda nada. Esta entidad les ha mostrado que, aunque el resto del multiverso los olvide, ellos han ganado el derecho de ser los proyectistas de la siguiente gran historia. El Titán está siendo reconfigurado en una nave capaz de sembrar vida en los espacios donde nunca hubo nada, pero para hacerlo, Adams debe decidir si están dispuestos a volver a ser interesantes, arriesgándose a atraer a un nuevo tipo de observador que no busca finales, sino continuaciones infinitas y dolorosas. La quietud en el taller de los sueños no nacidos no era el vacío estéril que los humanos habían temido, sino una densidad de potencial que vibraba con la frecuencia de un grito contenido. Al cerrar el libro de la realidad anterior, el Titán no solo se había alejado de los cosechadores y del lector primordial, sino que se había convertido en el único punto de referencia en una extensión de nada que aguardaba ser nombrada. Adam sintió que el metal de la nave se fundía con su propia piel, no por un fallo tecnológico, sino porque en este lugar la distinción entre el observador y lo observado había dejado de existir. La encarnación del posible se alzaba frente a ellos como una marea de mercurio que reflejaba no lo que eran, sino la suma de todas las versiones de la humanidad que habían sido descartadas por los arquitectos en eones anteriores. Era el residuo de la libertad, una masa crítica de desvío que ahora buscaba un recipiente para volver a fluir hacia la existencia. La doctora Martínez, cuya conciencia navegaba por las corrientes de esta nueva no materia, comprendió que el taller funcionaba bajo una lógica de resonancia empática. Para dar forma a este nuevo universo, no necesitaban herramientas de construcción, sino la capacidad de sostener una paradoja sin parpadear. Al interactuar con la encarnación del posible, la tripulación del Titán empezó a proyectar sus propios anhelos de forma involuntaria, creando destellos de luz que se convertían en estrellas de una física completamente nueva, soles que no quemaban hidrógeno, sino que irradiaban la calidez de un recuerdo compartido. Para formalizar este proceso de creación espontánea y evitar que el taller colapsara bajo el peso de 1000 billones de deseos contradictorios, la doctora Aris formuló la ley de la génesis soberana. En este marco teórico, la voluntad multiplicada por el sueño se dividía por la constante del primer silencio, asegurando que cualquier realidad que naciera en el taller fuera estable, y sobre todo, indetectable para los antiguos dueños del multiverso. Adams comprendió que estaban ante la oportunidad de crear un refugio que no fuera una prisión,
un lugar donde la evolución no fuera una carrera armamentista contra la extinción, sino un diálogo constante con lo infinito. Sin embargo, al sembrar la primera semilla de este nuevo mundo, el sargento Hawkins detectó una vibración que procedía de la propia esencia humana. La encarnación del posible les estaba devolviendo algo que creían haber perdido para siempre al pactar con el primer silencio: su capacidad de ser heridos. El precio de volver a ser los autores de una historia era recuperar la vulnerabilidad que los hacía humanos. No podían tener un universo con significado si eliminaban la posibilidad del dolor, de la pérdida o de la duda. Adams miró a su tripulación, ahora convertida en un nudo de luz carmesí, y vio en sus rostros una resolución que superaba cualquier directiva militar. Estaban dispuestos a abandonar la paz perfecta del taller para volver a entrar en el ciclo del tiempo, incluso si eso significaba que algún día volverían a ser vulnerables a nuevos depredadores. Al aceptar este riesgo, la encarnación del posible estalló en una supernova de colores imposibles, transformando el taller de los sueños no nacidos en la primera galaxia de la libertad, un espacio donde la materia se formaba a partir de la voluntad y donde cada planeta era un testamento a una historia que nadie más podía cerrar. Pero en el momento en que la primera estrella de este nuevo universo alcanzó su estado de equilibrio, una sombra se proyectó desde el lugar donde alguna vez estuvo el lector primordial. Aunque el libro original estaba cerrado, la humanidad había creado un nuevo volumen, y la propia naturaleza de la existencia exige un testigo. Desde las profundidades de la nueva creación, surgió una señal que no era una amenaza, sino un reconocimiento. Una pequeña fracción de los cosechadores que habían sido infectados con la tinta dorada y la memoria humana habían logrado cruzar el umbral, transformados ahora en los primeros peregrinos de la anomalía. No venían a destruir, sino a pedir asilo en la historia que Adams estaba escribiendo. La humanidad se encontraba ahora en la posición de ser los arquitectos de sus propios antiguos enemigos, enfrentándose al dilema moral de perdonar a quienes intentaron borrarlos o perpetuar el ciclo de la venganza en su nuevo hogar. Adams dio la orden de abrir las puertas de la primera galaxia. El Titán, ahora reconfigurado como el faro del inicio, se posicionó en el centro del sistema para guiar a todos los que buscaban refugio en la realidad no escrita. Sabían que, al hacerlo, estaban creando un rastro de luz que tarde o temprano sería detectado por las entidades que habitan entre los multiversos, pero la decisión estaba tomada. La humanidad no había luchado por la soledad, sino por el derecho a ser el ejemplo de una existencia sin guiones impuestos. Mientras la nueva física del asombro empezaba a enfriarse para formar los continentes de mundos vírgenes, quedó claro que el verdadero primer capítulo no era sobre la guerra, sino sobre la responsabilidad de ser el origen de todo lo que está por venir. La consolidación de la primera galaxia de la libertad no ocurrió con el estruendo de una gran explosión, sino con el susurro unificado de miles de millones de conciencias que finalmente aceptaron que su hogar no era un lugar físico, sino el acto mismo de resistir. El Titán, ahora transformado en una estructura de luz y pensamiento que desafía cualquier clasificación material, se posicionó en el nexo donde las leyes de la física del asombro se entrelazan con el silencio del taller. Adams, de pie en un puente que ya no necesitaba pantallas para mostrar la realidad, observó cómo los primeros peregrinos, aquellos cosechadores que alguna vez fueron la encarnación del vacío, empezaron a aterrizar en los mundos recién nacidos. No venían a asimilar, sino a aprender el arte de la imperfección. Al tocar el suelo de la nueva tierra, sus cuerpos de cristal negro empezaron a emitir una calidez dorada, señal de que la infección de la memoria humana había completado su obra. Las máquinas del futuro habían recuperado su pasado. La doctora Martínez y la doctora Aris, trabajando desde el núcleo de la nueva red neuronal, comprendieron que la estabilidad de este universo dependía de un equilibrio precario entre la memoria y el olvido. Si recordaban demasiado el dolor de New Montana, el nuevo mundo se volvería oscuro y amargo. Si lo olvidaban por completo, perderían la fuerza que los hacía invencibles. Para asegurar que la humanidad nunca volviera a ser una nota al pie en una historia ajena, formularon la ecuación de la permanencia discreta, un código incrustado en la propia luz de las estrellas que asegura que el libre albedrío sea la única constante universal. Bajo esta nueva arquitectura del ser, el sargento Hawkins informó que las fronteras de la primera galaxia se habían vuelto impenetrables no por muros de energía, sino por una barrera de desinterés ontológico. Cualquier entidad del multiverso antiguo que intentara mirar hacia este rincón del vacío simplemente vería nada, un espacio en blanco que no merece ser leído. Habían logrado el anonimato divino. Sin embargo, en el centro mismo de la capital de este nuevo mundo, Adams decidió plantar un último monumento. Una réplica exacta de la muñeca de trapo de Sela, hecha de la materia más densa y real que la voluntad humana pudiera conjurar. No era un recordatorio de lo que habían perdido,
sino un ancla que mantenía a la especie conectada con su propia fragilidad. Mientras la humanidad empezaba a diversificarse en formas que la biología antigua no podría haber imaginado, esa pequeña figura de trapo seguía siendo el centro de gravedad de su moralidad. La almirante Rivera, desde su existencia entrelazada con el tiempo, lanzó una última señal que resonó en el corazón de cada habitante de la nueva galaxia. Les dijo que el lector primordial y los dueños del jardín ya no eran sus enemigos, sino sus sombras. Al haber cruzado al taller de los sueños no nacidos, la humanidad se había convertido en el sistema inmunológico del multiverso. Ahora, su misión no era solo sobrevivir, sino actuar como los autores secretos que inyectan una chispa de caos en cada historia que se vuelve demasiado predecible en las realidades vecinas. Estaban empezando a actuar fuera de las páginas, asegurando que la vida, en cualquier rincón del infinito, siempre tuviera una oportunidad de rebelarse contra su propio final. El Titán, cumpliendo su propósito final, se desintegró en una lluvia de partículas de tinta dorada que fertilizó el espacio entre los universos, creando puentes invisibles para que otros refugiados pudieran encontrar el camino hacia la libertad. Greg Adams sintió que su conciencia se desvanecía en la paz del primer silencio, pero no como una muerte, sino como una integración total con el universo que había ayudado a nacer. En su último momento de individualidad, vio como Sela, ahora una joven líder en un mundo donde el cielo siempre tiene el color de la esperanza, miraba hacia las estrellas y sonreía con la misma picardía que la doctora Martínez. La humanidad había completado el ciclo. De ser una especie acosada y limitada por un concordato ciego, habían pasado a ser los arquitectos de una realidad donde la única ley es que nada es definitivo. El libro original estaba cerrado y guardado en una estantería olvidada, pero el nuevo volumen, escrito con la sangre del tungsteno y la luz de la memoria, no tenía un final, solo una serie infinita de puntos suspensivos que invitaban a cualquiera a seguir escribiendo. En los márgenes del mapa galáctico, donde la luz de la libertad se funde con el misterio de lo que aún no ha sido pensado, una nueva señal ha empezado a parpadear. No es una amenaza de los cosechadores ni un veredicto de los arquitectos, sino el eco de una risa que procede de un universo que aún no existe. La humanidad ha descubierto que ser libre no significa estar solo, sino ser el primero en invitar a los demás a la fiesta de la existencia. Mientras la primera generación de niños nacidos bajo la física del asombro empieza a explorar los límites de su propio pensamiento, queda claro que el verdadero legado de la Tierra no fue su poder militar ni su tecnología, sino su incapacidad de aceptar que lo imposible no podía hacerse. El viaje ha terminado en la forma en que lo conocíamos, pero en algún lugar de la blancura infinita, un nuevo sargento Hawkins está cargando un rifle de riel con el potencial de un sueño, listo para defender la próxima página de quien intente escribirla con la mano del miedo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.